Pame Martínez. Siempre es un placer charlar un poquito de la historia de nuestra ciudad y con Pame porque conoce muchísimo. La verdad que está bueno que nos vengas a visitar un rato. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, agradecer a Canal 50 por esta entrevista, por esta pequeña charla que vamos a hablar, bueno, de las próximas fiestas patronales y del cumple de Morteros. Y bueno, gracias también a la Municipalidad de Morteros por darme la oportunidad de poder estar acá. Un poco, ¿cómo empezaste vos a interiorizarte de la historia y sobre todo la historia de Morteros? ¿Qué te generó esa curiosidad? Bueno, siempre me gustó la historia, vamos a partir de ahí, siempre me gustó la historia y bueno, hace 11 años, bueno, que soy empleada del municipio y bueno, siempre estuve en la parte histórica del museo como guía, entonces bueno, hoy puedo decir que ya tengo trayectoria dentro de la institución, 11 años y bueno, 5 años también dentro de lo que es el Centro Cultural, así que sí, muy contenta porque bueno, fue una trayectoria de muchas cosas, de mucho aprendizaje en realidad y de tener el contacto siempre con la gente, ya sean las visitas guiadas, la misma gente que te ofrece su vivencia para que también uno la cuente o bien su material fotográfico. Sí. Está bueno porque dice, a ver, mes de las patronales de Morteros, que es real, Sí. pero también es el mes del cumpleaños de Morteros. Es la confusión. Es la confusión que siempre se nos Sí, generó de chico. Sí, es la confusión, sí. Siempre pensamos que el cumple es el 15 de agosto, pero en realidad es la fiesta patronal de Morteros, el 15 de agosto, y el 12 de agosto es la fecha creación o la fecha cumpleaños, por así decirlo, de Morteros. ¿Cuándo se fusionaron? Porque yo era chico y había dos festejos. Había dos festejos. El del cumple, claro, y después las patronales. Y después las patronales, sí. En realidad esto, años posteriores empezamos a ver que el cumple de Morteros en realidad es el lunes que viene, un 12 de agosto, o sea, por un decreto en realidad que surge en aquellos años por Mariano Alvarado, que era una creación de una futura villa Pueblo de Morteros. Pero no hay que olvidar también que hubo otros personajes muy importantes en todo lo que fue la historia morterense, como Juan Beiro y su esposa Luisa Devoto y los hermanos Inavenit. Claro. Ellos cumplieron un rol muy importante en la parte histórica morterense, que a veces queda como un poco más desplazado, ya sea por falta de información, pero bueno, eso vale aclararlo también, que es muy importante el papel y el rol que estos personajes han cumplido. Bueno, porque siempre uno tiene los pedacitos de historia. Sí. El Fuerte de los Morteros, sí. Villa Pueblo de los Morteros y Morteros. Y Morteros. ¿Cómo fuimos mutando a todo eso? Claro, el Fuerte de los Morteros, creado en el año 1862, solo dura 18 años como baluarte defensivo porque la zona ya se encontraba pacificada. Entonces, por eso también duró muy poquito el Fuerte de los Morteros, porque bueno, ya teníamos la zona medianamente organizada, por así decirlo, pero pacificada, que era lo más importante. Solo dura 18 años y era uno de los baluartes defensivos más importantes de aquellos años acá, el nuestro, por Morteros. La historia cuenta que se hace allí el fuerte porque es la parte más baja de la zona donde podían llegar más rápido el agua. Por supuesto, sí. Y bueno, está dentro de lo que es Colonia San Pedro en realidad. Sí, claro. Sí, está dentro de lo que es Colonia San Pedro. Hoy creo que hay un monolito, algo representativo, pero no es el lugar exacto. Un pequeño cartelito, el otro día justamente hace unos meses fui y me saqué una foto aquí del cartelito. Sí, ese no es el lugar exacto en realidad del fuerte, no está muy lejos, está campo adentro. Sí. Campo adentro, que eso hace 11 años atrás, lo fuimos a visitar y bueno, cuando todavía había una comitiva del Museo Regional Morteros, se había sobrevolado la zona y se ve una gran depresión en el piso, en realidad en el suelo, donde se veía la magnitud de lo que fue el Fuerte de los Morteros y toda línea de fortificación siempre miraba hacia el norte. Recién nombrabas a Beiró, su señora, y Inavenit. Los hermanos Inavenit. Bueno, acá mis abuelos, que son grandes, 86 y 84, si no me equivoco, los abuelos, 85. Abuela, no me acuerdo. No importa. Todavía algunos te dicen la iglesia de Beiro. La iglesia de Beiro, claro, sí, la iglesia de Beiro, o el barrio Beiro, sí, exactamente, porque Juan Beiro fue el que tramitó todo para la capilla. Absolutamente todo.
hasta la Avenida de la Imagen de la Asunción, junto con su esposa en ese momento, que también cumplió un rol muy importante, Luisa Devoto. Sí, cumplieron a base de una promesa también, por supuesto, estuvieron muy ligados a la historia de lo que es la cuasi parroquia. ¿Cómo llegan ellos? Inmigrantes italianos, por supuesto, como todos acá también, pero sí, tramitaron muchísimo eso. Creo que fue, lo digo creo, pero fue a base de una promesa esa capilla. Entonces, bueno, sí, hoy esa capilla es patrimonio provincial. Sí. O sea que Morteros empieza si hablamos de construcción, sí, desde Beiro hacia el centro, o cómo... Primero el sector de donde está la cuasi parroquia, donde está la placita Urquiza hoy, por eso mismo las fiestas patronales de este año, próximo a cumplir 133 años, se van a hacer de aquel lado. Es más, en esa plaza, no sé si todavía está o había algo. ¿No había el árbol más viejo de la ciudad estaba ahí o había un monumento? Me había dicho alguna vez en bueno, tengo entendido que sí, por supuesto, hay un monolito con los ladrillos del fuerte representando a lo que es la fortificación del fuerte de los Morteros. Sí que está por supuesto. ¿Y qué papel cumplen Inavenit? Inavenit, bueno, inmigrantes suizos. Ellos vinieron a la Argentina, por supuesto, estamos hablando en 1888 en adelante. Ellos vinieron en el barco, sentaditos arriba de la caja fuerte que tenemos en el Museo Regional Morteros. Venían sentados ahí porque ellos eran terratenientes, tenían muchísimo dinero, entonces venían sentaditos ahí arriba como para que nadie toque nada. Y Pablo Inavenit, que fue el primer intendente de la ciudad de Morteros, era de un hombre de mucho carácter, que es en realidad también el que crea o funda lo que es Colonia Isleta. Lo que hoy sería donde está el municipio, el Instituto Cristo Rey, todo eso era Colonia Isleta. Por eso se le llamaba el Papa de la Colonia. Claro, muchos, cuando decimos Colonia Isleta, decimos dónde está el basural. Claro, hoy. Bueno, hoy cambió, sí, en aquellos años, imagínense lo que era trazar un plano, nada que ver como hoy, pero sí, los hermanos Inavenit, los dos de muy buen carácter, y bueno, Pablo, que es su hija, Matilde, Inavenit también, bueno, ella contrae matrimonio con Guillermo Valentinis, también otro personaje importante de Morteros, que fue uno de los primeros que tenía farmacia o boticario, como se le decía antes, aquí en la ciudad de Morteros. Y don Fortunato, el amigo Suardi. ¿Qué papel Fortunato cumple? Suardi, otro personaje importante también, sí, Fortunato Suardi, sí, por supuesto. Él funda la ciudad de Suardi, pero nunca vivió en Suardi. Claro, es muy rara esa historia. Sí, es muy rara la historia, sí. Casado también en aquel momento con Catalina Mancini, así que, bueno, la edificación de donde ellos vivían se encuentra hoy acá en Morteros, aún todavía la fachada, por calle Juan B. Justo, está la fachada de la casa de Fortunato Suardi. ¿A qué altura? 333. ¿Se acerca a la comisaría? Exactamente, sí. Exactamente, ahí es donde contó, o sea, la casa, la parte de la historia de Fortunato Suardi viviendo en ese lugar. ¿Sería donde estaban las canchas de tenis? Exactamente. Ah, de las canchas de tenis Sí, de Sarans. sí. Ahora compró un privado. Claro, es privado. Ahí lo tenemos a don Fortunato. Sí. Ahí está Fortunato Suardi. Me gusta el nombre. Fortunato. Sí. Fortunato, bueno, Fortunato hizo todo el trazado, pero también Hizo había todo el trazado, un exactamente. objetivo vender los lotes también, ¿no? Eran muy visionarios muy estos claro. inmigrantes. Decían todo, Muy todo visionarios. el trazado. Después, Todo el obviamente, trazado del ferrocarril, claro, tenían todo. Plaza, todo ordenado. Me parece que era como si fuera el lugar de la comisión de fomento o algo por el estilo, Sí. que sería la comuna, después municipalidad, todo ordenadito y después obviamente el loteo, ¿no? Sí. Y sí, era Claro. de ellos. Eran muy visionarios los inmigrantes estos, con mucha ambición, sí. Recién me surgió una duda. Sí, Con el amigo Marc Candelero y su señora esposa, que conoce mucho también de la Sí, historia. de la historia, Recién sí. me mandó una publicación. Como que hoy sería el aniversario de que Morteros cumple años como ciudad. Y yo lo tenía como que era ayer. ¿Cuándo fue declarada como ciudad? Con la visita de Ilia a Morteros. bueno, nosotros en el grupo de lo que es el Museo Regional dentro de lo que es el municipio tomamos la fecha 12 de agosto. El cumpleaños, El cumpleaños. que es la fecha creación. Sí. Sí. Anteriormente hay otros decretos, sí, por supuesto, son muchos. Pero ¿cuándo pasamos los 10.000 habitantes? Claro.
En el año 64? 1964 ya fue declarada ciudad. En la avenida que del fue, Día. Claro, fue la primera visita de un presidente de la nación a nuestra ciudad. Sí, sí, ahí fue ya con categoría de ciudad Morteros. Y- Creo que en el mes de agosto. Sí. ¿Y cuándo pasa de ser Villa Los Morteros a Morteros? Claro, Villa Los Morteros en realidad era, digamos, la nominación que le ponía Mariano Alvarado. Pero Beiro ya era Pueblo Morteros. Pueblo Morteros. Pueblo Morteros. La fecha de creación con Alvarado se le llamaba Villa Pueblo Morteros. O sea que los de antes también eran porfiados. No es tan fácil de comentar la historia de Morteros. Sí, a ver. lo que pasa es que también después el trazado del ferrocarril dividió bastante el pueblo. Hasta no hace mucho. Claro, yo tengo 44 años y Mortero estaba Dividió los del otro muchísimo. lado de la vía y los de este lado. Y la importancia del ferrocarril en todas las comunidades, pero también como sinónimo de división. O sea, Mucho. Porque En la sociedad. muchos crecieron, pueblos crecieron a la par del ferrocarril, pero también esto de la... Sí. Gracias a Dios creo En que esa foto, sí. la anterior, se muestran los galpones de los hermanos Inavenit que estaban cerca, por supuesto. Este fue uno de los primeros molinos. Botaro también, otro personaje importante, que es Juan Botaro. ¿A dónde estaba ese molino? El molino de Juan Botaro fue donde está hoy el molino que tenemos acá. El Molino Güero. Exactamente, Sí. sí. Ese fue uno de los primeros molinos, Juan Botaro, que también se incendió. Dejemos ahí. Sí. Se incendió. Así que bueno, sí, en la foto de los galpones de los hermanos Inavenit también, muy cerquita del ferrocarril, por eso mismo digo visionarios. Pasó el ferrocarril y fue el boom del progreso para la mayoría de todos los pueblos. Sí. Recién hablábamos un poco de la unión que se da a través de el ferrocarril cuando se empezaron a hacer las calles. La primera, la de Marconi, que une con calle Mitre, si no me equivoco. Sí, esas fueron las primeras. Después, una de las primeras también que se hizo fue donde hoy está el municipio, que en su momento estaba de intendente, si no me equivoco, Aonzo, que fue también cuestionado por el pavimento, que hoy es algo... Sí, normal. Sí, anhelado. Y necesario. Sí, necesario. Pero sí. La primer cuadro de pavimento, si no me equivoco, alguna vez, no me contaron la historia porque a mí me la cuenta cambiada también. Boulevard 9 de Julio entre Juan B. Justo y San Martín. Sí, exacto. Sí. Esa fue la primera. Sí, la primera. Sí. Cuadra de pavimento y la primera cuadra con luz. Con luz también, sí. Porque ahí estaba donde ahora no están más los surtidores, pero figuraba donde está la pinturería San. Claro. Hay una estación de servicio y una usina. La usina de la familia Aufrán. Aufrán, exacto. Sí. A veces tenemos esto que a veces yo también me gusta más personalmente contactar con la gente, porque la gente mayor es la que te acerca al material fotográfico, es la que te cuenta su vivencia y más de una vez quiere que se cuenten su experiencia, su vivencia, que siempre rescatamos que la vivencia oral es la más valiosa, que no vas a encontrar dentro de los libros. Sí, eso siempre es importante. Sí, es muy importante. Porque además también uno da cuenta que con el paso de los años muchos de los relatos se van perdiendo. Se va perdiendo, si alguien no acumula esos relatos para decir, bueno, a través de un libro. Yo creo que la ciudad de Mortero, por la cantidad de años que tiene pocos libros. Pocos libros, sí. Quedan, hay mucha gente, afortunadamente, que se ha dedicado a escribir en lo que fue en la época de pandemia, que mucha gente se ha dedicado a escribir a lo que eran las vivencias orales de los morterenses. Eso está muy bueno. Nosotros como gestión también se está haciendo mucha hincapié en eso también, de facilitar o de poner también, más información de lo que es la historia de Morteros. ¿El Parque Alvarado fue el primer basural de nuestra ciudad o ahí estaba emplazado el primer basural? Me parece que sí. No indagué mucho por ese lado, pero me parece que sí. Escuché también comentarios muy sueltos así. En algún momento, creo que fue el negro José Medina, que venía siempre, era por ahí uno que le preguntaba mucho, él me decía que después, ahora ya es normal, que cuando hay un lugar como el basural, las ex piletas de las cloacas, por ley se tiene que hacer una remediación de suelo. No se puede hacer ninguna construcción, sino que o un parque, o en algún momento también hablé con Mario Amabili
de que él quería hacer como un parque acuático en la parte donde estaban las piletas de las cloacas. Claro. O sea, hay que utilizar, y uno se imagina, dice, el basural está re cerca. Sí, Sí. claro. Sí. Bueno, O re lejos en su momento. Claro. o re lejos en su momento. También. Hoy el que estaba, el Claro. viejo basural, como lo llaman algunos, pegado al frigorífico Morteros, que ahí ahora todavía se utiliza para llevar algunos escombros. Sí. Sí. Y el basural, que tenemos Un poco muy más. cerca. Los que viven en Malvinas, Barrio Norte, lo tienen cerca. Claro. Claro. Y lo padecen. Sí, Sí, sí. cuando hay incendio o algo Sí. así. Es cierto. Sí, Pero la sí. verdad que, bueno, y también lo que me llama la atención, no sé si ya a esto vos lo conocés, cómo fue construido Morteros. Los problemas que tenemos de desagüe por cómo se planificó la ciudad. Si vos te fijás los 4 puntos que San Antonio San Roque, Clínica San José, para este lado generalmente la Eva Perón por ahí, o la sala velatoria. Son los puntos donde el agua queda baja sí, y después ya la sí. ciudad se empieza como Sí. a elevar. A elevar, sí. La verdad, mucho de ese tema no nos hemos puesto a indagar. Siempre voy mucho más a lo histórico, no digo que no sea importante, ¿no? Pero sí, algunos registros podemos llegar a tener, pero exactamente... O son problemas que se dan, ¿no? Se son dan problemas por que se dan el también, propio sí. crecimiento sin planificación de las ciudades. Y siempre se destaca también aquellas ciudades que están planificadas desde cero, bueno, como un hito, ¿no? Y que son las excepciones. Bueno, también porque hay que ponerse en la mente del año... Y claro, hay que antes de retroceder, empieza a imagínense. agrandarse, Sí. bueno, Imagínate los las años. hectáreas que... ¿Cuánto tiene? No sé cuánto tiene Morteros. No, Ajá. Pero por lo menos... está, en estos momentos está muy kilómetros grande. de extensión, no sé. Digo que es muy difícil programar, bueno, vamos a poner vamos a fundar esta localidad y la vamos a diagramar de manera tal Claro. que en el 2024 no haya problema de... Es difícil, ¿no? Sí, y por eso es a veces muy- encuentra uno ciudades que se programan de tal manera, mucho más cerca del tiempo, y sí, no Lo tienen que sí, problema. por ejemplo, observamos, bueno, la parte del ferrocarril, qué bien, Ah, bueno, eso sí. muy bien, porque realmente han sido muy inteligentes en hacer semejante ramal. Nosotros que venimos del ramal de Galvez, provincia de Santa Fe, hacia Morteros. A veces ves por las vías, algunas ya completamente no operativas, Desmanteladas, sí. sí. la elevación. La Digo, elevación ¿para es qué acá? tremenda. Y después cuando pasan los sucesos de inundaciones Sí. te das cuenta del por qué Del por qué. lo Y habían ahí hecho en, de la en- manera en que varios sectores de cuando uno viaja es mucho más elevada que nosotros acá, o sea, Bueno, es tremendo. El sí. más gráfico de nuestra zona es cuando vas de Chipión a Balneario. Exacto, sí. Vos quedate tranquilo que ahí Sí. en la donde Ahí pasa el el tren agua no no, se inunda, no llega. no se inunda, Sí, sí. no. Totalmente, Es cierto, totalmente. es muy alta, sí, muy alta. En ese sentido han tenido muy buena perspectiva para hacer semejante ramal. Sí, sí. claro. En la casita que está al frente de Molino Güero, que está en el ferrocarril, ¿qué tuvimos? La casita de los Boy Scouts. Sí, Bueno, conocida como la casita de los Boy Sí, Scouts. conocida Toda por mi eso. época. Sí, mía también, por eso la conocemos con ese nombre ya. Claro, bueno, fue una de las casitas de los capataces más importantes de lo que era el manejo del ferrocarril en aquellos años. Estamos hablando, imagínense, el año 1891, que fue una de las primeras llegadas del tren. Un 14 de febrero, en realidad, llega el Claro. primer tren acá a Morteros del año 1891. Por eso, o sea, si retrocedemos en la historia, el año 1891 fue importantísimo. claro. Fue un año muy importante, bueno, donde viene la llegada del tren, todo el progreso de lo que fue para Morteros, los molinos, una zona muy agropecuaria, por Sí, supuesto. claro, por supuesto. Primeros inmigrantes que llegaban a colonizar y a trabajar estas tierras, o la famosa frase hacer la América. Claro. Y realmente fue así. Por supuesto que sí. Pero bueno, fue la llegada del tren fue lo más importante. Bueno, acá Carlos, que está muy atento, me manda que tenemos de acceso de punta a punta Ahí está. 5 kilómetros 620 Ahí está. metros. O sea, imagínate lo que son... De acceso a Claro. Y cómo se fue expandiendo ¿Cómo se fue Morteros. expandiendo? Es increíble. Sí. Uno Sí, sí. da vueltas por la ciudad y como de este a oeste también como va creciendo. Yo vivía en barrio Jorge Newbery y me parecía que era lejos. Es lejos. Y hoy casi está en el centro. Sí. Sí, yo también soy del mismo barrio, así que me parecía... Pero sí, bueno, o sea, hablando, por ejemplo, históricamente también sufrimos la gran inundación, que ¿cuántos años Mortero estuvo bajo agua? O sea, es ¿Año? muchísimo. 70 ahí. En los años 70. Y, Sí. y Los el años plan- 70 y
bueno, después El surge tornado. lo del tornado, Sí, o lo sea, del tornado, dos claro. catástrofes naturales ahí en menos de 6 años. Sí. La verdad que fueron momentos duros para la historia de la Duros, ciudad y sobre sí. todo después también de lo malo por ahí se puede sacar algo bueno, Sí, por cómo resurge supuesto. la ciudad. ¿Cómo resurge? Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, yo no viví ninguno de los dos acontecimientos, pero la gente grande que aún te cuenta de la inundación o del paso del tornado, se siente muchísimo todavía. Es una parte muy sensible de la sociedad de morteros tocar ese Sí. tema. Nos Sí. pasa cuando hablamos por ahí con algún mayor que hay algún día de Sí. mucha presión baja, mucho calor. Muchísimo. Muchos recuerdan el Claro. clima Todos del comentan lo previo. mismo, la baja presión, el calor, lo que fue ese día, que bueno, prácticamente ahora ya en octubre vamos a tener nuevamente otro aniversario del tornado. Ujú. La inundación fue progresiva, Progresiva. no es que fue No, fue progresiva, sí. que se fue Era dando. cada vez más agua, sí. Bueno, hace poco, bueno, estuve con los franceses, estábamos un poco recorriendo los cementerios y ellos no entendían cuando les explicaba que la ciudad se había inundado y generalmente donde estaban ellos había mucha agua, que ahí donde está el predio de la Claro. antena, y están todavía en alguna, fuimos al cementerio, Sí, después sí. están todas las marcas. En el cementerio, Cementerio viejo. el cementerio viejo San Salvador, históricamente hay un baluarte histórico ahí adentro que es Impresionante. tremendo, impresionante, sí. Nosotros hemos visitado en conjunto con bueno, la Secretaría de Políticas Culturales y Dirección de Turismo. Es impresionante la historia que se encuentra dentro de los panteones más antiguos. Hay muchísimas historias que se rescató en todo este tiempo de la, bueno, de la acción oral de la persona, de los morterenses en realidad, y nada, es para ponerse a indagar y todo lo que hay Sí, todavía. pregunto como no habitante de Morteros, ¿algunos de estos personajes históricos están...? Sí, por supuesto, están ahí, sí, en el cementerio viejo, como nosotros le llamamos en realidad, pero bueno, sí está. Bueno, de están. hecho, hay panteones que son faraónicos, llaman mucho la atención. Muchísimo. La construcción. Sí, Sí. es muchísimo. Bueno, yo hace 2 años me vengo dedicando, no me gustaba al principio porque en un cementerio a veces Sí. no es tan lindo, obviamente, pero bueno, de todas las veces que se hizo visitas guiadas, que se van a seguir haciendo, con todo el respeto principalmente, porque bueno, es un lugar al que se le debe respeto en realidad. Hemos encontrado bueno, muchísima parte simbólica de símbolos, que hay muchísimo. claro. Bueno, Bueno, Mortero siempre se habla mucho de la masonería, vos no querés hablar de eso, pero no importa. pero bueno, hay vamos a muchos hablar. símbolos en Pero casas viejas es y en el cierto- cementerio cualquier cantidad. Es cierto que uno Es automáticamente muchísimo. liga la palabra cementerio con, bueno, esto de respeto, solemnidad, pero Sí. también esto Tiene muchísimo. de la muerte, pero Tiene hay muchísimo. mucho desde el punto de vista de lo Histórico, arquitectónico y Es simbólico. impresionante. Es impresionante. Bueno, yo siempre, gracias a las diferentes gestiones que uno fue pasando, hace poquito inclusive realicé un seminario de patrimonio funerario en San Francisco y en Colonia San Pedro. Fueron 2 días consecutivos, más los que ya llevo realizado anteriormente, lo que es Zenón Pereira también, una ciudad o un pueblito ligado totalmente a la masonería. Y bueno, nos hemos encontrado con un montón de símbolos y he tenido también el testimonio de personas que me han dicho, sí, éramos masones, o sea, Claro. hoy ya no es tan secreto, Claro. porque ellos mantenían mucho el Sí. secretismo, el ocultismo, pero bueno, hoy Pero es hay... raro, porque, a ver, yo A mí me parece conozco como bien. vos, no ¿Viste? conozco como vos, pero o sea, todos somos raros, pero Sí. era raro querer ocultar, pero a su vez hacer símbolos en las casas. Claro, porque O era sea- los símbolos están como para decir ayuda, brindarse ayuda mutua entre hermanos, pero los que están dentro de la logia, no para cualquiera. Pero cuando en algún momento alguien los descubría, o sea, Generalmente antes no se descubría tanto. Ah. Sí, había lugares muy ocultos, sí. y sí, en el sí. cementerio hay muchos La símbolos. masonería es Muchísimos. de lo más misterioso Totalmente. desde la historia. Siempre fueron mal vistos y Sí. yo ahora, o sea que uno empezó a ir por esa rama, no lo veo
es No, mi, yo mi tampoco. opinión personal, eran muy estudiosos, muy filosóficos, o sea, pero bueno, a causa de ese secretismo, ocultismo, siempre fueron como Sí, mal mucha vistos. teoría de conspiración. De conspiración, de logias, Sí, de sí, sí. sectas satánicas, Claro, se llegó claro, a claro, decir, claro. un poco de La todo. novela Montecristo. Impresionante, impresionante. Pero en el cementerio viejo, la cantidad de simbología que hay es increíble. Grandes próceres de nuestra historia también, a veces vinculados Por supuesto. a la masonería y Y demás, hoy ¿no? en día es muchísima la tendencia de las guiadas de visitas históricas Bueno, en los cementerios. Eso. Sí. Muchísimo. En un primer momento había como un reparo, de decir, bueno, vamos a armar una visita guiada al cementerio. Y decir, te van a llevar al cementerio. Sí, no era bien qué sé yo. visto. La cantidad de gente que va. Es impresionante. Porque, a ver, como decía Luchi, como decís vos, mucha de la historia de cada Sí. uno de los pueblos está en los cementerios. Yo siempre, por supuesto, todo sale de ahí. Es algo que todo sale de ahí. Lo que pasa es que La cantidad hay de datos históricos es todo. claro, sale de ahí. generalmente registros, en las fechas. generaciones pasadas hay bueno, esto de una cuestión, entre comillas, traumática, la muerte, pero Sí. a veces de chico Sí. cuando me llevaban, ¿viste? El día de los difuntos y Sí. demás, ahora quizás, pero era atrapante de chico ver esas construcciones elevadísimas, las puertas, toda Sí. la simbología que uno no entendía, pero Bueno, la que ahí hay élite riqueza. social, ya llegaba al cementerio Claro, también, o sea, claro. el más pudiente, del Claro. más Sí, pudiente, eran los... Que totalmente. Sí. Por ejemplo, si vamos al caso, el cementerio viejo San Salvador, el centro es donde está la cruz. Los más pudientes están alrededor. Claro. Y así nos vamos desplazando hacia afuera. Sí. Del más pudiente Tal cual. al de menor baja calidad social, por así decirlo. Y a lo mejor, o sea, ponían todo ahí. ¿Y cuánto? Porque tenían que representar todo bueno, en el caso vamos a marcar una elipse social de decir, bueno, soy pudiente, tengo que demostrarlo también Claro. cuando me voy. Hasta en los panteones. Hasta en los Sí. panteones. ¿Cuánto hay ahí cerquita de la cruz? Panteón abandonado o que no está mantenido y cuánta historia tienen esos panteones. Sí, hay el más antiguo, el más antiguo, sí, que ahí es donde hicimos el primer descubrimiento de lo que fue la medalla masónica en esos. Así que eso por supuesto, se va a revalorizar. Sí. ¿Y cuántas figuras encontramos en algunos panteones, no? Muchísimas. Además de las figuras masónicas, también los angelitos. Sí, todo tiene un significado, todo, porque bueno, o sea, los panteones faraónicos, por así decirlo, o que llaman mucho la atención, la mayoría son con símbolos masones. Incluso algunos pueden llegar a tener la marca de la logia. Pero bueno, eso se respeta el apellido del que esté ahí. Sí. Hay mucho, o sea, inclusive hay uno que tiene la esfinge egipcia, podemos decir una esfinge egipcia acá, o sea, bueno, eso tiene un gran significado. Habla mucho de la multiplicidad de raza que tenemos. Por supuesto, claro que sí, sí. Y yo que, bueno, tuve la oportunidad siempre, gracias a las diferentes gestiones que han pasado, de visitar muchas visitas históricas en realidad a los cementerios y todos están ligados con la masonería. Todos. Sobre todo en esta rama, decías, desde Todos. Galvez para acá. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. El que hace poco realicé, Colonia San Pedro, San Francisco más aún también. Bueno, San Pedro también tiene mucho valor, si se quiere, histórico, cultural, Arquitectónico. allí en el Sí. cementerio, que hoy se redujo bastante. Sí, sí. Bueno, ellos le llaman el Camposanto, donde también hay panteones de más de 100 años, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que Colonia San Pedro es mucho más antiguo que Morteros todavía, así que ahí es muy lindo, estuvo muy lindo la revalorización también que se le está haciendo a ese lugar. Sí. ¿Cómo estamos en Morteros en el tema de reglamentación, preservación patrimonio cultural, fachadas? Seguramente hay ordenanzas Sí, y demás. sí hay ordenanzas, Pero cómo se sí. trabaja y bueno, en esta gestión hay un seguimiento Total, acerca de sí. esas cuestiones, ¿no? Sí, Por lo sí, que uno ha sí, sí. visto. Todo está en proyecto. Claro, Sí, porque sí, sí. Es doloroso a veces, si bien son parte de propiedades privadas, cómo se han Sí, a veces derrumbado. el tema es cuando son propiedades privadas, a veces no es Sí. tan fácil llegar, porque la decisión está Claro. del propietario. propietario. Propietario Claro. se ha tirado abajo. Pero digo, yo siempre rescato por ahí
la señalización, una placa, un punto de referencia, aquí funcionó, Sí. me parece que está Todo bueno está en eso. proyecto, sí, Claro. por supuesto que sí. Todo está Eh, bueno, obviamente desde la Dirección de Políticas Culturales a la Dirección de Turismo, todo está en proyecto con la Y nueva acá en gestión. Morteros hay mucha casona con mucha historia, por lo que uno ve, ¿no? Que recorre las calles. Tenemos que tener en cuenta que el tornado se llevó mucho también. Claro. También, Si sí. no habría mucho más. Pero sí, el tornado llevó muchísimo. Se destruyó bastante. Pero sí, todo está, hay muchos proyectos y ordenanzas Sí. para que eso se preserve. Claro, claro. Sí, Eso no es se pierda. interesante, sí. Me imagino que para vos será muy importante, como para todos los morterenses, la revalorización o puesta en valor de la Casa de Buero, que hasta en algún Sí, momento sí. muchos pensaron que podría ser un emprendimiento privado, que de hecho puede serlo a lo largo de la historia, Sí. uno nunca sabe. Sí. Pero ¿cuánta historia hay Muchísimo. en ese Sí. lugar? Más contando lo que vos contabas recién del molino. Sí, muchísimo. Hay, bueno, yo puedo dar desde mi punto de vista, descubrí ya también varios símbolos, hay muchísimo. Bueno, hace poquito también realizamos una visita guiada por el casco céntrico, en realidad, con la Escuela Dalmacio Vélez Arfiel, y es increíble también los niños cómo preguntan, cómo te indagan, sí, así que está bueno, está muy bueno. ¿Y cómo ha cambiado el casco céntrico de la ciudad? Muchísimo. Con el molino Melián que ya no está más. Sí, que- muchísimo, exactamente, sí. Pero bueno, han quedado varios registros fotográficos que hoy uno puede mostrar. Siempre jugamos mucho con el antes y el Está después. buenísimo eso. Sí. Así que Es espectacular. los niños y las futuras generaciones quedan asombrados de ver, inclusive nosotros. O sea, se puede observar muchísimo de lo que hubo. Sí. De los cambios. Sí. Qué lindo que es conocer parte de la historia y siempre, bueno, es satisfactorio ver fotos. Sí. Le invitamos a que la gente se acerque también al museo. Al museo Hay regional, muchos sí. recorridos. Está bueno ver una foto y saber de qué se trata y que te cuenten la Sí, historia, de qué es. sí, Porque sí. por ahí a veces yo tengo, te decía antes, Mati Grosso me pasó muchas fotos que él digitalizó. Pero bueno, detrás de cada foto hay una historia. Por supuesto. Sí, nosotros, por ejemplo, en el museo también se digitaliza todo lo que uno pueda llegar a digitalizar para que no se pierda, simplemente para que no se pierda. Pero sí, está bueno porque hay mucha gente que acerca su material fotográfico y te cuenta inclusive la historia de lo que fue esa foto o qué sucedió, y eso es lo que más cuenta, que a veces, como dije antes, no se encuentra dentro de un libro. Está bueno, entonces invitamos a la gente que se acerque, que charle con vos, que acerque material si lo tiene. El museo está abierto de lunes a viernes, también los fines de semana, pero desde las 7 de la mañana tempranito hasta las 2 de la tarde. Bien. Así que está abierto. Bien. Y Está los muy lindo. días sábado y domingo de 4 a 7, más ahora aún con la muestra El que- deportiva. Sí. Yo no estoy muy relacionada con los deportivos, pero sí hay una muestra de Mario Kempes. Sí. Sí. La verdad que El es muy Museo de lindo. Deporte Provincial. Está muy lindo el domingo, justamente, que estuve por ahí cerca, muy bien iluminado. La Sí, verdad que está hermoso. hermoso. O sea, Sí. eso, quieras o no, te atrae, Atrae, visualmente sí. y te acerca también. Sí, después al de la museo. renovación del museo ha quedado muy lindo. Sí. Pame, la verdad que gracias por No, por venir. favor. Gracias. Seguiremos charlando. Al final no quería hablar de la masonería, mira, te sigo escuchando. Seguimos, ¿eh? Da para mucho. Tenía Ay, mucho para sí. contar, pero me tengo que... Ay, Seguimos, ¿eh? Gracias por venir. No, Muchas por gracias. favor. Gracias a gracias. ustedes. Seguimos con los chicos. Bien, perfecto. Vamos.